Alumnos de tercer grado, buenos días. Continuando con nuestras desarrollo de las culturas pre-incas, hoy vamos a desarrollar el tema sobre la cultura mochica. Ya saben, ya les indiqué hasta qué culturas pre-incas en los temas. Ya saben que se les va a tomar, las preguntas vienen hasta las tres culturas, preculturas pre-incas, como son la Caral, la Chavín y la Paracas. La cultura que vamos a hacer ahora es la cultura mochica. Por supuesto que esta cultura, la cultura mochica, va a ser ya para el cuarto bimestre. Bien, la cultura mochica, si ustedes habrán escuchado sobre el señor de Zipán, precisamente en el departamento de Lambayeque, allí se encuentra un museo en Lambayeque. En este museo Bruning, ahí se encuentran todos los relacionados al señor de Zipán y todos las cerámicas que se han encontrado. Bien, primeramente, antes de empezar a hablar de la cultura mochica, vamos a ver cómo se originó. Vamos a ver qué leyenda, porque toda cultura tiene una leyenda, así como la cultura inca también tiene sus leyendas, como es los hermanos Sayar, ¿no? Mama Mancocapi, Mama Ogyo. También la cultura pre-inca, como es la cultura mochica. Vamos a ver cómo se desarrolló, cuáles fueron las causas y las consecuencias. Según la leyenda, dícese que hace mucho tiempo un hombre poderoso y sabio llamado Nailam llegó desde el mar y se estableció, llegó con muchos hombres, seguido de mucha gente. Desembarcaron ahí en el mar. Se establecieron entonces en este terreno, en una tierra fértil. Esa tierra fue conocida más tarde con el nombre de Lambayeque. Lambayeque, el departamento de Lambayeque, en la provincia de Chiclayo, en el norte. Dice la leyenda que allí los hombres cultivaron los campos y construyeron casas bajo las órdenes de Nailam. Es decir, Nailam llegó con muchas personas a esas tierras y estos hombres comenzaron a cultivar el campo, construyeron casas bajo las órdenes de este jefe que era Nailam. Con el tiempo, los hombres se acostumbraron a respetarlo y honrarlo, los hombres con los que había llegado. Un día Nailam desapareció, de la noche a la mañana desapareció, porque consideraba que era el momento de partir. Dice, ya les enseñé, bueno, ahora ya se establecieron, así que tengo que partir. Así que de la noche a la mañana desapareció un día Nailam. La pena se apoderó del pueblo, pero él nunca regresó. Nailam nunca regresó. Dice la leyenda que en un amanecer, cuando estaba amaneciendo, la gente vio una bandada de aves, muchas aves en el cielo, que seguían a un pájaro grande y brillante en dirección a la luna. Según los jefes de estos hombres, aquel pájaro era Nailam. Después de muchos años, este pueblo desarrolló una gran cultura que fue conocida como
mochica. De ella vamos a hablar. Vamos a ver dónde está ubicada la cultura mochica. La cultura mochica, ahí en la página 184 tenemos el mapa político del Perú y van a ponerlo de un color determinado lo que está marcado en el lado de la parte norte. La cultura mochica se ubicó en La Libertad, es decir, en Trujillo, extendiéndose a Lambayeque por el norte y por el sur hasta Ancash. Esos son los dos hasta donde se extendió la cultura mochica. Esta cultura fue descubierta por Federico Maxule en 1902. Se dice que esta cultura mochica tiene influencia chavín, es decir, tiene influencia, es decir, la cerámica, la arquitectura de la cultura chavín han encontrado que hay muchas cosas que ha influenciado en la cultura mochica. La organización social, ¿cómo estaba organizado la cultura, los hombres de la cultura mochica? Había una sociedad religiosa militar, aristocrática y guerrera, agrupada con una confederación de valles. No hay estado uniforme, es decir, no hay un jefe, no hay un presidente, por decir como hoy, ¿no? Entonces era una sociedad religiosa militar. Eran sacerdotes, como todas las culturas preincas. Quienes son los que dirigen a esa sociedad son sacerdotes. Era aristocrática, es decir, había una diferencia, había un centro, la élite y el pueblo. La casta imperante, es decir, ellos eran netamente guerreros. La estratificación social era muy marcada, es decir, había la aristocracia, que es la gente que mandaba, que tenía plata, ¿no? Vivían bien, tenían casas, y el pueblo también, estaba marcado por el pueblo, era diferente, las clases sociales eran bien marcadas. Económicamente, ¿cómo estamos organizados la cultura mochica? Como toda cultura preinca en esa época, la economía estaba basada en la agricultura, y para que haya una buena producción, una buena cosecha y una buena siembra, así como la cultura chavín dice que la mochica tiene influencia chavín. Recuerden que en la cultura chavín tuvieron pues obras hidráulicas, ¿no? Para favorecer a la agricultura. Es igual también, la cultura mochica también realizaron obras hidráulicas para favorecer la agricultura. Construyeron canales de regadío, como decir acequias, ¿no? Y también represas, es decir, entre cerros inmensos habían hondanadas, y ahí el agua, cuando llovía, se acumulaba el agua, ahí se guardaba el agua. En caso de sequía, ya cuando no llueve, se aprovechaba mediante compuertas, como es por ejemplo la represa de San José y el acueducto de Ascope. Para fertilizar sus tierras usaron el guano de la isla de Chincha. Desde allá desde el sur traían guano de las aves guaneras. En lo que sí se destacaron los mochicas fueron sus manifestaciones culturales, por ejemplo, en la cerámica. La cerámica era muy bonita, la cerámica
de los mochicas. Habían cerámicas, por ejemplo, la cerámica me refiero a los huacos. Los moches fueron considerados los mejores ceramistas viene cerámica de América, precolombina. Elaboraron, por ejemplo, los huacos documentales y los huacos retratos, llamados también huacos psicológicos. ¿Qué son los huacos documentales? Los huacos documentales representaban escenas de su vida diaria, como por ejemplo cuando en la guerra se van los guerreros, ¿no? O también cuando están pescando, así tenían esos dibujos, los huacos, o sea, la cerámica de los chimú. Por ejemplo, también la casa mitológica. Y ahí inclusive hay una representación, para que ustedes interpreten de qué se trata ese gráfico que está en un recuadro en la página 185. ¿Y qué son los huacos retratos, o también llamados huacos psicológicos? Son los que se podía distinguir el estado de ánimo de las personas y sus enfermedades. Han encontrado huacos donde, por ejemplo, hay la cara del huaco está representado como representa enfermedades, por ejemplo, la erisipela, dolor, el estado de ánimo también de las personas, tristeza, alegría. Por eso se le llamaban huacos retratos, parece que era una fotografía. La cerámica moche fue de forma globular, parecida a la de la cultura chavín. ¿No han visto? ¿Se acuerdan ustedes que en la cultura chavín tiene la forma también globular, como un globo, es redondo? Tiene un estribo y con un solo pico, tiene asa. Los moches tuvieron otros dioses, el dios del sol, la luna, estrella y animales. Por eso es que se le considera la religión mochica una religión panteísta. ¿Por qué? Porque adoraban al sol, a la luna, a las estrellas y animales. ¿Por qué se dice panteístas? Porque adoraban a las fuerzas de la naturaleza. En la página 186, ahí tenemos el huaco retrato, y ustedes van a desarrollar sus características y los colores que allí indican. Por ejemplo, la letra C es el pico, la letra B es el asa, y la letra A es la cara. Y los colores, donde dice 1, pintan de color blanco, lo dejan en color blanco, y 2, donde dice 2, rojo, lo que indica ahí en la tarea. Y una de las características que tenían los moches, por eso es que el señor de Zipán es muy conocido, porque ahí en la tumba del señor de Zipán, el arqueólogo Alba, él es el que descubrió el señor de Zipán. La costumbre tenían que los nobles moches, al morir, los nobles, personas, jefes que pertenecían a una clase alta, que los nobles al morir eran enterrados con sus joyas, con sus ceramios, o sea, con sus huacos que tenían, también con sus textiles y otras cosas más. Pero también han encontrado en la tumba del señor de Zipán, muy cerca a él,
los esqueletos de sus perros. Estos perros pues no eran de raza fina, ¿no? Estos perros eran de cola larga, lo que conocemos ahora, cola larga de color blanco o negro, pero se pueden comparar en la actualidad como como perros chuscos, perros comunes y corrientes. Esa era la característica. Por eso los señores de Zipán han encontrado con todos esos objetos. Bien, entonces me trabajan la cultura chavín, mochica, la página 183, 184 y 185. Bien, alumnos, entonces hasta la próxima clase.